Somos criaturas. Individualidades unidas. Mixtura. Inspiración de la señora Shelley. También somos fuego. Que nos quema por dentro, que nos mueve. Y nos lleva a querer incendiarlo todo. Somos las nietas, fotógrafas insurrectas. Este espacio está dedicado a las mujeres fotógrafas. Nos proponemos visibilizar desde la escucha a aquellas que han sido invisibilizadas, conocer sus historias y poner el foco en sus miradas. En esta oportunidad nos trasladaremos a los años 30 para conocer a una joven y valiente mujer llamada Gerda Taro, quien años más tarde será reconocida como una pionera del fotoperiodismo de guerra, precursora en documentar desde la primera línea, primera en fallecer por el mismo motivo. Gerda, cuyo nombre real fue Gerta Porhill, nace el 1 de agosto de 1910 en Stuttgart, Alemania, en el seno de una familia burguesa, judía y de origen polaco. Desde su juventud simpatizó con movimientos socialistas y obreros. Con la llegada de los nazis al poder y tras haber sido detenida en 1933, decide huir con su amiga Ruth Serf a París. En París trabajó de niñera, de camarera, de mecanógrafa y de secretaria en la agencia Alliance Photo. Es allí donde descubre su interés por la fotografía y conoce a un judío de origen húngaro llamado André Erno Friedman, también fotógrafo. Se convierten en pareja y eligen trabajar profesionalmente bajo un seudónimo que pasará a la historia del fotoperiodismo. Robert Capa, un ficticio y famoso fotógrafo estadounidense a quienes decían representar. De esta forma, podrían vender sus fotos más fácilmente y a mayor precio. En este contexto es que Gerda adopta también su propio seudónimo, fácil de pronunciar y de sonoridad parecida a la de Greta Garbo, una actriz norteamericana muy famosa en aquella época. You was going on as if one of you had to own me. But nobody owns me, see, excepting myself. I am my own boss. Capa se convierte en un personaje muy reconocido y comienzan a trabajar con mucho éxito. Al realizar las fotos entre los dos, pero firmándolas como Capa, durante años no se supo qué fotos había sacado quién. Incluso hasta el día de hoy se mantienen dudas sobre algunas fotografías. El hecho de que se identificara Capa más que nada con la figura de André y que él continuara usando el seudónimo luego de fallecida Taro, hace que sea aún más complicado definir la autoría. A la huelga, compañero, no vayas a trabajar. Deja quieta la herramienta. En 1936 se desata la Guerra Civil Española. La misma enfrenta a los nacionalistas liderados por Francisco Franco, apoyados por Hitler y Mussolini, contra los republicanos, liderados por el Frente Popular. Varios países europeos, como Francia e Inglaterra, deciden mantenerse neutrales, y por dicho motivo, muchos extranjeros deciden unirse a las brigadas internacionales como voluntarios.
Taro y Capa se trasladan desde París hasta España para cubrir fotográficamente lo que ocurría en los frentes republicanos. Tanto juntos como separados, tomaron fotografías en Barcelona, Madrid y Aragón. También viajaron a Córdoba, donde Capa tomó una de sus fotos más famosas y simbólicas. Muerte de un miliciano capta el instante en que un combatiente anarquista es alcanzado por una bala. La foto es uno de los máximos íconos de aquel conflicto. Hasta el día de hoy no se conoce quién la tomó realmente, si Capa o Taro. Cuando la pareja se distancia y cada uno continúa su tarea fotográfica de manera independiente, Gerda comienza a ofrecer su trabajo con la firma Taro y a publicar en medios como Life e Illustrated London News, entre otros. El trabajo de Gerda comienza a concentrarse en las personas. Sus imágenes son cada vez más comprometidas. Su valentía despertó una inmensa admiración entre los milicianes y brigadistas internacionales. Se dice que a medida que iba pasando el tiempo, estaba cada vez más comprometida políticamente con la causa. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Gerda retrata a los jóvenes de la primera línea, a las víctimas de los bombardeos, a las niñas, a las mujeres armadas. Estas imágenes en particular causan un fuerte impacto, ya que portaban una mirada poco habitual para la época. Uno de sus reportajes más importantes en la Guerra Civil Española fue el de la primera fase de la Batalla de Brunet en 1937. Gerda fue testigo del triunfo republicano y su trabajo le dio un gran prestigio internacional. Sin embargo, poco después, las tropas franquistas inician el contraataque y Gerda decide volver al frente de batalla, siendo testigo de la derrota del bando republicano. Un Estado totalitario armonizará en España el funcionamiento de todas las capacidades y energías del país, en el que dentro de la unidad nacional el trabajo, estimado como el más ineludible de los deberes, será el único exponente de la voluntad popular. A días de cumplir 27 años, Gerda perdería su vida un 26 de julio de 1937 en un accidente en medio del conflicto bélico. Cuando el coche de las brigadas internacionales en el que viajaba fue perseguido por aviones enemigos que volaban a baja altura. Producto de una mala maniobra, Gerda cayó del vehículo. Un tanque que venía marcha atrás la arrolló y pocas horas después murió en un hospital cerca de Madrid. A pesar de ser una fotógrafa cuya carrera estaba recién comenzando, pero con un gran compromiso y visión, la historia primero la olvidó y cuando la recuerda, muchas veces es como la novia de Capa. Fue muy difícil y se necesitó muchísima búsqueda e investigación para encontrar el origen de las fotos que se les atribuyeron primero juntos. Recién en 2008 se pudo revelar que muchas de las fotografías firmadas como Capa eran en realidad de Taro. El hallazgo de la llamada maleta mexicana, 3 cajas con casi 4.000 negativos de fotografías de la Guerra Civil Española, realizados por Robert Capa, Gerda Taro y David Seymour, fueron un punto clave en esta historia. Recomendamos el documental La maleta mexicana del año 2011, dirigido por Trisha Sif, donde se aborda esta temática en profundidad. La invisibilización de las mujeres en el mundo del arte fue y es una práctica muy común. Escritoras que deben cambiar su nombre o que escriben con el de sus maridos,
fotógrafas cuyo mérito mayor parece haber sido el ser jóvenes y bellas, mujeres que solo entran desnudas a los museos para ser expuestas en cuadros pintados por hombres. Por ello es importante el constante ejercicio de la memoria sobre la labor de estas mujeres, referentes para nosotras hasta el día de hoy. Gerda no solo fue pionera por su labor como fotoreportera, sino que fue una adelantada en el uso de la fotografía como herramienta para la transformación social. Su propia vida es un ejemplo de compromiso por un mundo más justo. Cuando nada vale nada ya y los símbolos de nuestra democracia son trapos heredados del fascismo. Cuando su justicia viaja ser palmada y en lechera y las mentiras se curan a porrazos. Cuando hablan de sus decisiones como lo único posible y toda crítica se vuelve destrucción o enfermedad. Cuando toda resistencia se reprime con violencia y todavía hay quien pretende que esto es por la libertad. Que esto es por la libertad. Muere la desesperación, cajeros de spray en cerraduras de silicona. Muere la desesperación, en lo que arden las barricadas en la carretera, en el vuelo de cada adoquín que al golpear al fin estalla, en el silencio de agresiones sin respuesta, en cada pintada que me cuenta que otro camino es posible. Y en esto olor a huelga. Y en esto olor a huelga. Pero alguien debe de gobernar. No me gusta la palabra gobernar. Bueno, si no te gusta la palabra gobernar, digamos mandar. El mando en el gobierno significa poder político y el poder político es la forma más directa de oprimir al pueblo. Buscando problemas, me topé con una pregunta. ¿Qué es una dictadura? La misma se me impuso con ímpetu el pasado 27 de junio, y ante el temor de que se instalara perpetuamente en mi cabeza, no pude menos que enfrentarla y darle respuesta. La etimología de la palabra dictadura nos señala que su origen es romano, que se constituye como parte del derecho antiguo y que se define como una magistratura excepcional que se otorgaba, en tiempos de crisis, a una persona para que concentrara el poder cívico y militar del Estado. A partir de este acto, en el cuerpo de la persona se investía la figura del dictador, que trae consigo una relación estrecha entre las potestades civiles y las potencialidades militares. Cabe remarcar la importancia histórica de Roma en la génesis de la política y de la guerra en Occidente. Los poderes y prerrogativas del dictador eran muy amplios, englobando los ámbitos militar y civil de la vida romana. Además de comandar ejércitos, estaba capacitado para convocar cualquiera de las asambleas y presidirlas, incluyendo al Senado, o ejercer jurisdicción en los casos criminales que comprometían de manera directa la seguridad del Estado. De esta forma, el poder del dictador no se encontraba limitado, tal y como le ocurría a las demás magistraturas ordinarias del Estado. Esta magistratura era excepcional, porque concentraba el poder unipersonalmente, como antes lo habían hecho los reyes, y había conciencia de las consecuencias y el retroceso que significaba para la República que esta figura se perpetuara en el tiempo, por lo que existía un límite temporal de 6 meses
sin prórroga. Además, se aplicaba ante la amenaza real del peligro, solamente bajo la condición de necesidad de resolver una crisis. Por ende, eran fundamentalmente dos las causas por las cuales se ejercía el poder dictatorial. La institución de la dictadura se dividía en varios tipos, que dependían de la situación de crisis que estuviese viviendo el Estado. El primero de ellos era el correspondiente al nombramiento del Dictator Rei Publicae Gerundae Causa, que debía enfrentarse a los enemigos externos de Roma cuando estallaban peligrosos conflictos. Otro era el Dictator Seditium Sedandae Causa, que debía ocupar su cargo para sofocar las rebeliones internas de la ciudad. El concepto de dictadura es un nudo problemático entre las nociones de gobierno cívico y dictamen militar. La misión del dictador de defender su estado ante la crisis excepcional se enreda con el poder de ejercer su autoridad sobre su propio estado por vías excepcionales. Basándonos en el viejo prejuicio que reza "el poder corrompe", podemos suponer la gran dificultad que implica, para una sola persona, ejercer semejante poder de manera apropiada, en tanto que asume la totalidad de la responsabilidad del Estado y no encuentra ni límites ni puntos de comparación. Así fue que ya en el siglo I a.C., Julio César, asumiendo el título de dictador, no respetó los límites fijados por la Constitución republicana para esa institución, y tras la iniciativa de nombrarse dictador perpetuo, muchos nobles decidieron asesinarlo. Fue por eso que Marco Antonio la abolió en el 47 a.C. Toda norma está sujeta a un marco de referencia que la constituye y a las variables del ejercicio del poder político y social en relación a la normalidad establecida y sus cambios. Así, en la Italia de entreguerras, surge la persona de Benito Mussolini, un excombatiente y líder político de los fascistas, quienes marcharon sobre Roma en octubre de 1922 con violencia y sembrando el terror por orden de éste. Esta presión generó que se concediera a Mussolini el máximo poder del Estado, convirtiéndose finalmente en noviembre en un dictador moderno que exaltaba el nacionalismo, el combate anticomunista y el potencial imperialista. Este fenómeno, que se replicó en otros países del viejo continente, fue conocido como el ascenso del fascismo. Mussolini estableció un régimen totalitario que duró 11 años. Tras la derrota de Italia en el plano bélico, el 25 de julio de 1943 se reúne el Gran Consejo Fascista y vota una moción para restituir las facultades del rey Víctor Manuel, quien destituye a Mussolini y ordena su arresto. Muere en abril de 1945 a causa de un disparo ejecutado por un italiano insurgente. Las dictaduras modernas tendrán como rasgo característico el enfrentamiento a un peligro que no existía en la antigüedad, la ideología de izquierda, convirtiéndose a sí mismos en una ideología de derecha. Entre sus múltiples enemigos, entre los que contaban a todos los que se opusieran al régimen, estaban en permanente guerra con el fantasma del comunismo que amenazaba con recorrer no solo Europa, sino el mundo entero. Esto provocó una doble legitimación discursiva de la dictadura, en tanto que la causa de defender el Estado del enemigo comunista exterior y mantener el orden interior se jugaba ante elementos subversivos internos de la nación y daban la justificación ideal para un estado de excepción. La dictadura en Uruguay se efectúa
a través del decreto 464, creado por el presidente de la República, Juan María Bordaberry, el 27 de junio de 1973, mediante el cual resuelve disolver las cámaras parlamentarias y formar un Consejo de Estado, el cual fue integrado por un colegiado de jefes de las fuerzas conjuntas. La particularidad de la dictadura uruguaya es que se definió como un régimen cívico-militar, a diferencia de la mayoría de las restantes dictaduras del Cono Sur y de los avances del totalitarismo europeo de la primera mitad del siglo XX, en tanto que el presidente no contaba con el respaldo político y social ni con un poder militar, optó por negociar ante los desacatos y advertencias de los jefes de las Fuerzas Armadas en febrero del 73, y fue así que firmó el Pacto de Boy-Solanza el 13 de ese mismo mes. Durante los largos y oscuros 11 años de dictadura, hubo un intento frustrado de fundar un nuevo Estado a partir de una serie de reformas constitucionales que no fueron finalmente respaldadas por la población. Al estar permitida solo la campaña oficialista por el sí a la reforma, se dice que ni los militares ni la sociedad en general creía que pudieran ser derrotados, y que por ello no se realizó un acto fraudulento que claramente podría haberse orquestado en el plebiscito llevado a cabo el 30 de noviembre de 1980. La salida de la dictadura costó no solamente la supresión de la independencia de la justicia y el altísimo nivel de prisionización de la sociedad civil uruguaya, las vidas de centenares de presos políticos y de detenidos desaparecidos, la proscripción, persecución y asesinatos de líderes sindicales y políticos, la destrucción de las familias, las flagrantes violaciones a los derechos de libertad, las torturas, los exilios, los vuelos de la muerte, sino también costó el pacto de amnistía por el cual todos los militares y civiles responsables del terrorismo de Estado, la violación de la Constitución y los delitos de lesa humanidad hayan resueltos impunes luego de protagonizar el capítulo más oscuro, verde oscuro, de la historia reciente de nuestro país. Por eso el 27 de junio está guardado en la memoria colectiva y consciente de nuestro país, y se recuerda con orgullo la heroica huelga general ejecutada sin dudar por las y los trabajadores uruguayos para resistir ante el avance del totalitarismo en el Estado y en toda la región de América Latina. La lucha se sostuvo por 15 largos días, demostrando la capacidad de respuesta organizada a nivel nacional ante la escalada del autoritarismo, aún incluso sin los avances de la telecomunicación que han surgido en estas décadas venideras. Ante lo sucedido, resta conservar la memoria colectiva, reclamar la verdad y exigir la justicia, proclamar nunca más terrorismo de Estado y seguir preguntando: ¿dónde están nuestros desaparecidos? Queda por preguntarse qué restos ha dejado la dictadura y cómo persisten hasta hoy en nuestra sociedad. ¿Qué nuevas formas toma el poder militar? Llegando al final de esta columna, restan unas reflexiones finales. Uno de los objetivos de la cúpula de las Fuerzas Armadas era introducir militares en los cargos del gobierno estatal, y fue logrado con éxito. Esta escalada de militarización estatal resulta altamente peligrosa, no solamente porque no garantiza la representación de la voluntad popular expresada a partir del sufragio, sino porque la formación militar los adoctrina en el uso de armas, en la violencia física, psíquica y social,
y en la obediencia sin cuestionamiento de las órdenes de la autoridad superior, correspondientes a la jerarquía propia de la milicia y a su propia justicia. La máxima expresión de poder cívico-militar se da en 1980, cuando el coronel Gregorio Goyo Álvarez se convierte en el primer dictador militar de la dictadura uruguaya. Hoy se puede observar una nueva avanzada de los militares de carrera hacia los puestos de gobierno. Los gobiernos de izquierda y los noticieros amarillistas fueron caldo de cultivo para que los discursos sobre la inseguridad dieran lugar al rebrote de la ideología fascista, lo que podemos denominar un corrimiento hacia la ultraderecha. Los comentarios perversos y tragicómicos, tales como "esto con los milicos no pasaba", "hay que matar a todos los pichis", "los derechos humanos son para los humanos derechos", "hay que meterles una bomba y que exploten", o "que vuelva la dictadura". Todos ellos que he podido recoger durante estos años me hacen consciente de que existe aún hoy en la sociedad una banalidad maligna dispuesta a ser funcional a las peores atrocidades. A veces me pregunto si estas personas tienen memoria. Es la memoria colectiva la que nos puede salvar de no tener que repetir la misma historia. O quizás no recuerdan que Adolf Hitler fue elegido por el pueblo mediante el voto. Los políticos de ultraderecha y los políticos neoliberales refundan el pacto cívico-militar bajo la institucionalidad de la democracia. Ojalá que nuestra Constitución resista y que nosotros estemos a la talla para defenderla. O será otra larga noche oscura. Criaturas en Fuego 2020, episodio 2. Pa' tu consumo. Buenas, criaturitas oscuras. Pepa, ¿quién es Mary Shelley? Creo que el misterio lo hace más interesante y por eso todo el mundo habla de ella en Facebook, en las noticias. Acá, Shelley, desde el siglo XIX. Vengo a recomendarles dos cosas para que ocupen en algo productivo de su tiempo libre. Por un lado, un documental que está en YouTube que se llama Esa mujer corre como un hombre y trata de la problemática de las personas intersexuales. Hay casos de distintos años, pero sobre todo se centra en el de María José Martínez Patiño y de cómo los cambios en las pruebas de verificación de sexo la perjudicaron. En segundo lugar, recomendarles La batalla de los sexos. Es una película que retrata la lucha verídica de Billie Jean King por mejorar las condiciones de las jugadoras de tenis. La película se centra en un partido que jugó ella con Bobby Riggs, que justamente se llamó La batalla de los sexos, y lo interesante de la película es cómo se retratan un montón de problemáticas que tienen que ver con el feminismo, que se hacen carne en personajes que quizás no se definen a sí mismos como feministas. La película es de 2017 y los hechos que se narran ocurrieron en la década del 70. Se quedan con las criaturas. ¿Me oyen? ¿Me escuchan?
Holas y bienvenidos a Ruides Disidentes, un espacio dedicado a la música desde la comunidad LGTB+, y los feminismos. Acá, Majo Z. En el bloque de hoy, y desde Rusia con amor, las Pussy Riot. Черные рясы, золотые погоны, все прихожане ползут на поклоны, призрак свободы на небесах. И правда отправится Сибирь каталог. Revuelta, desorden, levantamiento de las masas oprimidas, quienes no están en acuerdo con la política del régimen ruso. Las protagonistas son Nadia, Masha y Katia. Y un 21 de febrero de 2012, algo explota en Moscú. Los medios de comunicación comienzan a hablar sobre un grupo punk de activistas feministas que irrumpen en la Catedral de Cristo Salvador. Su estrategia es mostrarse en ciertos lugares y sorprender al público con un mensaje sociopolítico. Sus primeras actuaciones, y para ser más precisa la tercera, fue frente al tejado de una prisión. La cuarta fue en la Plaza Roja. Y la quinta fue esa que provocó la reacción mundial y por la que fueron detenidas. En este caso, el reclamo es no a la unión entre la Iglesia y el Estado. 6 semanas después de su arresto, en una vista para fianza, el tribunal declara que se requiere que continúe su encarcelamiento. Si son puestas en libertad bajo fianza, podrían continuar con sus actividades delictivas. Mientras tanto, afuera, se arma un grupo de apoyo. Y como contrapartida a lo ocurrido, el 22 de abril, la Iglesia Ortodoxa llama a una oración. Los ortodoxos rusos, denominados portadores de la cruz, entre otras cosas dicen: nos han ofendido, tenemos que luchar contra Pussy Riot. En el siglo XVI las hubieran colgado, las hubieran quemado. Pero los ortodoxos debemos ser indulgentes, las castigaremos por la vía legal. La líder es un demonio, con un gran cerebro. Es tenaz, va a pelear hasta el final. Siempre habrá brujas que no se arrepientan. La sociedad debe entender que lo sucedido fue blasfemia. Han entrado en el corazón de Rusia y han defecado en él. Y su lema es ortodoxia o muerte. Dato histórico. Tras la revolución bolchevique de 1917, el gobierno puso en marcha políticas antirreligiosas. En 1931, la catedral fue derribada. El lugar se convirtió en una piscina pública. Y tras la caída de la Unión Soviética, la catedral fue reconstruida. A los 6 meses después del arresto, se da el primer día del juicio. Los cargos: odio religioso. La defensa no fue odio religioso. Entre paréntesis, las defensas y declaraciones de las chicas son sencillamente maravillosas. Se tenía que decir y se dijo. La acusación: se pide al tribunal que se las declare culpables con 3 años de condena en una colonia penal. A partir de allí, todo se volvió noticia para el mundo entero. Y comenzaron a realizarse performances en más de 50 ciudades del planeta, demostrando el apoyo al grupo. Y aparte de la canción que realizó Peaches, otras artistas reconocidas como Yoko Ono y Madonna también hicieron público su apoyo. La consigna repetida una y otra vez era libertad para Pussy Riot. Cuando llega el último día del juicio, se dicta el veredicto. Las declaran culpables y se las priva de libertad por un periodo de 2 años. Al mes se presenta un recurso por parte de Pussy Riot donde solicitan anular la sentencia de las 3 y especialmente la de Katia, por no haber participado activamente en la catedral. El Tribunal de Apelaciones de Moscú
dictamina anular dicha sentencia y Katia recobra su libertad. Mientras tanto, y tras cumplir 21 meses en prisión, Nadia y Maya fueron liberadas a finales de diciembre de 2013 en virtud de una amnistía general aprobada por el Parlamento ruso. Finalmente, otra recordada performance, en este caso contra el presidente Putin, fue la del 15 de julio de 2018, donde ingresan a la cancha en la final de la Copa Mundial de Fútbol Masculino. Y me despido con el cierre de hoy. Estará a cargo de la canadiense Peaches, que junto a Simon Jones hicieron esta canción en apoyo y a favor de la liberación de Pussy Riot. Se llama Free Pussy Riot y dice exactamente así. Here's the pitch, here's the switch. Put Putin on a stick and play burn the witch. So poor, so rich, 7-year itch. Putin, Pussy Riot, run this shit. Bitch is a bitch, is a bitch, is a bitch, is a bitch, is a bitch.